Te doy la bienvenida a este espacio para conectar contigo, para alinear cuerpo, mente y alma y crear la mejor de tus vidas. Yo soy Ale Herrera, acompáñame en este viaje. Bienvenida a este espacio. Yo soy Ale Herrera, host de La Mejor de Tus Vidas, y hoy te quiero hablar sobre la frecuencia del miedo. ¿Qué pasa con esta frecuencia? ¿Cómo podemos realmente quitarla, elevar nuestra vibración y no sentir que eso nos limita? ¿Cómo puedes tú transformar del miedo al amor? Y aquí quiero que empecemos a hablar un poco sobre qué es el miedo, cómo lo podemos tomar y cómo lo podemos aceptar, porque es muy importante que sepamos que el miedo está ahí solamente por una única razón, que es protegerte. Nada más. Cuando puedes entender que el miedo no te quiere dañar, tu perspectiva ya cambia, te vuelves observadora desde otro ángulo del miedo y además de eso, el miedo puede enseñarte, porque al final el miedo nace del amor y lo que queremos es transformar el miedo porque no se va a quitar, es un programa que todos los seres humanos y realmente todos los seres vivos tienen y es este programa de tengo que huir porque algo va a pasar. Desde el tiempo de las cavernas nos acompaña para precisamente dar esa respuesta rápida de lucha y huida. Entonces, donde teníamos que luchar contra un tigre de dientes de sable, donde teníamos que salir corriendo porque algo nos iba a pasar, ahí se vuelve importante que nos diera miedo para que nos protegiéramos porque eso nos hace actuar. El miedo nos hace actuar de tres formas diferentes. La primera es luchando, o sea, poniéndonos al frente de lo que nos está pasando y luchando contra eso. La segunda es realmente más bien haciéndonos el muerto o la muerta, quedándonos ahí en cero y tratando de que eso no nos perjudique de alguna manera. Y la tercera forma es huyendo. Entiendes que estás haciendo alguna de esas tres acciones para huir del miedo, para huir de esa sensación, de ese malestar, de algo que te está provocando, puedes empezar a volverte observadora o observador de tu propia realidad. Y ahí es donde cambia. Y muy importante es entender que este miedo nace y nace, como les decía antes, en el tiempo de las cavernas, pero ahora, con esta vida moderna que es tan ajetreada, que es tan agitada, porque hay demasiado estrés, demasiada ansiedad, mucho movimiento, los aparatos electrónicos realmente han venido también a cambiarnos nuestros ritmos naturales de sueño, comida, etcétera. Y eso mismo hace que la mente o el cerebro lo perciba como una amenaza hacia la vida. Entonces nos da miedo y empezamos a estresarnos. Al final, el estrés es lo que nos ayuda a esas respuestas rápidas para sobrevivir. Pero hoy en día no lo ocupamos y nuestro cuerpo responde menos velozmente a esta evolución que lo hace la mente. Puedes transformar este miedo. ¿Cómo? Y aquí se vuelve muy interesante. Y es que puedes agradecerle a este miedo porque él está ahí para mostrarte una sensación, una emoción, un evento, una circunstancia, una persona que no te gusta. Hay que ver qué es lo que el cuerpo te quiere decir porque el cuerpo muchas veces es más sabio de lo que nosotros mismas pensamos. Y podemos entender que el cuerpo nos quiere decir algo cuando lo estás escuchando, cuando te alineas con esta sintonía y miras el miedo desde una perspectiva de, ok, ¿qué tiene el miedo hoy para enseñarme? ¿Por qué tengo miedo a hablar en público? ¿Por qué tengo miedo al que dirán? ¿Por qué tengo miedo a el rechazo, a hacerlo mal? Y acá tal vez te quiero explicar un poco por qué tenemos este tipo de miedo. Y es porque algo que está súper arraigado en cada una de nosotras es la pertenencia. Queremos pertenecer. Entonces, ¿qué pasa cuando me rechazan? ¿Qué pasa cuando no lo hago igual que las demás personas? Cuando hablan de mí. Resulta que aparece nuestra vocecita interna de nuestro cerebro y nos dice, te puedes morir.
básicamente. No vas a sobrevivir si no tienes una tribu, porque la tribu al final es lo que hace que muchos de los pueblos de antaño sobrevivan. ¿Por qué? Porque juntos son más fuertes. Entonces, si a vos te abandonaban, si te exiliaban, realmente era como decirte, ya no vas a sobrevivir. Y de ahí nace este miedo a la pertenencia. Entonces, todos esos miedos son reales, te producen estrés, te producen ansiedad, cambios químicos en el cuerpo que realmente no se pueden soportar. Y cuando miras en retrospectiva, ¿por qué me dio miedo? ¿O por qué sentí que la otra persona me estaba amenazando? Puedes cambiar el discurso. Aquí te quiero hablar sobre una herramienta importantísima que a mí en lo personal me encanta, que utilizo con mis clientes, que es la meditación, el mindfulness. Me gustaría también que ahorita, al finalizar, voy a hacer una meditación para ti, para realmente que puedas alinearte eliminando esta frecuencia. Pero antes quisiera terminar de explicarte cómo la podemos transformar. Entonces, el primer paso sería agradecerle al miedo. El miedo está ahí y necesita ser visto. Eso es importante porque cuando tú lo ves, puedes entender de dónde viene desde la parte racional y darle forma. Y además de eso, decirte y aclararte que eso no te va a juzgar o más bien a marcar. Ese miedo a la pertenencia, ese miedo al que dirán, realmente llega a un punto en la vida donde ya crecimos que no es que nos van a dejar abandonados, porque no tenemos 5 años, no tenemos 2 años, ni siquiera somos recién nacidos, porque obviamente en ese momento sí tenemos que tener miedo. Si nos abandonan, nos morimos. Pero con 30, 20, 50, 60, la edad que tú tengas, eso ya deja de ser real. Para pasar a que sí, somos seres sociales, pero hay muchísimos grupos diversos y no necesariamente tenemos que ser iguales porque nosotros nos complementamos. Una persona no es igual a otra. Una persona tiene una suma de características, incluso un propósito que complementa a los otros. Entonces, no tengas miedo a ser diferente. Como segundo punto es darle al miedo una razón para transformarse. Entonces, lo que puedes hacer es transformar este miedo de una forma que lo ves, lo tomas y lo transformas en amor, en paz, en sabiduría, en compasión por ti, en darte paz. ¿Y cómo lo haces? Saliéndote del miedo. Cuando deja de ser mi miedo a hablar en público, mi miedo al que dirán, mi. Cuando lo cambias a el miedo, se vuelve un poco menos personal y lo puedes ver desde otro lugar. Y puedes también racionalizar por qué no es verdad esto. Le puedes dar a tu mente razones por las cuales no es verdad. Y aquí llega a un juego de la mente para meter un nuevo pensamiento en lugar de ver el miedo, en lugar de ver esta parte y esta partícula de ti, lo que empiezas es a vibrar en valentía. Empiezas a transformar esta vibración porque lo que queremos es que en lugar de estar vibrando en miedo, que es una vibración muy baja, empieces a elevarla. Entonces tenemos la primera es, digamos, el aceptar la emoción. Le vas a decir, sí, te veo, te reconozco. Muchas gracias por estar aquí y agradecerle al miedo. El segundo paso sería alejarte del miedo, salirte de la página para no estar viendo solamente el punto negro de la hoja blanca. Y como tercer paso es elevar la vibración con pensamientos positivos y pensamientos de amor, valentía, compasión, no juzgarte, paz, libertad. Entonces, ahora quiero que te tomes un minuto para ti. Quiero que cierres los ojos, que te relajes, incluso si ahorita estás haciendo algo, no importa, quiero que sigas el sonido de este momento y este ritmo. Siente cómo inhalas y cómo exhalas. Vamos ahora a hacer una meditación para que puedas
liberarte de toda esa frecuencia negativa del miedo. Siente cómo inhalas y cómo exhalas profundamente. Siente cómo inhalas y cómo exhalas profundamente otra vez. Puedes sentir el aire viajar por tus fosas nasales hacia tus pulmones. Siente cómo se llenan y siente cómo el aire sale. Cuando haces esto, el aire limpia, el aire es vida. Estas inhalaciones te están trayendo solo vida, amor, compasión a tu cuerpo. Préstale atención a este movimiento que realmente es simple, pero no siempre le prestamos atención, que es la respiración. Inhala y exhala. Que esa exhalación sea un poco más larga que la inhalación. Con este ritmo puedes empezar a escanear tu cuerpo. Mira dónde es que sientes ese miedo, esa preocupación, ese miedo al que dirán, ese miedo a fallar, ese miedo al éxito, ese miedo a la soledad, ese miedo a no poder hacerlo mejor, ese miedo al rechazo. ¿Dónde lo sientes? Puede ser en la espalda, quizás en el pecho, en el abdomen o en alguna extremidad. Quiero que te enfoques ahí por un segundo. Visualízalo y dale una forma, dale un color. ¿Qué color tiene ese miedo? ¿Cómo se ve? Si lo pudieras sacar ahora mismo de tu cuerpo, ¿qué dirías? ¿De qué color es? ¿Cómo se ve? ¿Qué figura tiene? Tómalo en tus manos, siéntelo, es pesado, es ligero, dale todas las características posibles. Y como ya lo tienes en tus manos, ese miedo puede irse. Le vas a agradecer por estar aquí, por enseñarte algo que tienes que ver, por conectar con esa sabiduría, con eso que te trae a ti. Y lo vas a soltar, a dejar ir, nada más. Como dárselo, sacarlo, devolverlo a la Madre Tierra, a esta parte de nosotros que nos hace humanos. Ahora bien, dentro de tu cuerpo queda un espacio que quiero que llenes. Quiero que llenes con una energía de valentía, con una energía de amor, con una energía poderosa. Mira cómo brilla en tonos azules, quizás un poco más violetas, quizás un poco más blancos. Aún así, es una energía poderosa que la vas a dejar entrar en tu cuerpo por medio de la respiración. Tómala en tus manos e inhala y siente cómo esa energía viaja de tus fosas nasales hacia tus pulmones, hacia tu corazón, y ahí recorre todo tu cuerpo en el sistema circulatorio y en el sistema linfático. Mira cómo viaja por todo el cuerpo, siéntela. Va llenando tu tronco, tus extremidades, tu rostro. Te vas llenando de esta luz divina, una luz de amor, una luz de valentía, una luz de poder. Pero este poder es para que puedas enfrentarte a esto que has temido, pero que ya no está dentro de ti y que tienes todas las herramientas hoy para hacer lo que tengas que hacer. No necesitas más. Y quédate ahí unos par de respiraciones más. Inhala y exhala profundamente. Y cuando estés lista, cuando estés listo, puedes abrir los ojos para tener un día increíble con esta frecuencia de amor, valentía y poder.
Nos vemos en un próximo episodio. Namaste. Muchas gracias por acompañarme.